Tu casa, ese lugar donde puedes estar tranquilo y confiado en que todo irá bien. Seguro Sucre, tu lugar seguro. Ya están operativas las rutas de la salud. Son exclusivas para transportar a esos héroes que trabajan en los hospitales y en las cadenas de producción, distribución y comercialización de alimentos. En las rutas de la salud debes usar mascarilla por la seguridad de todos. Los agentes están pilas y te pueden bajar si no las estás usando. Descarga las rutas de la salud en nuestras redes sociales. Y por sobre todo, Guayaco, sé un héroe y quédate en casa. ATM, en coordinación con la Alcaldía. Muy buenos días, bienvenidos todos. Yo soy Anderson Bocán, esto es Café La Posta, un espacio para revisar la coyuntura política y la actualidad nacional. Hoy es miércoles 22 de abril del año del Señor 2020. Agradecimiento especial a quienes se conectan ya a la señal de La Posta, a quienes hacen posible que nos encontremos aquí cada mañana. Lo cito de memoria, pero con cariño. Seguro Sucre, porque tu lugar seguro es tu casa. Seguro Sucre es también tu lugar seguro. Un abrazo para la ATM de Guayaquil y por supuesto para Melate, cuyas puertas volverán a abrir cuando pase la cuarentena. Cumplida la cuota comercial, hacemos una revisión de los hechos rápidamente. Esto es en... Caliente, caliente. Empieza ya el sondeo de la posibilidad de levantar los subsidios a los combustibles dentro de Carondelet en el gobierno nacional. Según he podido confirmar, algunas de las máximas autoridades del bloque económico y del bloque de energía se han reunido ayer para intentar viabilizar una propuesta nueva para el país después del fracaso que tuvieran en octubre pasado cuando el señor Jaime Vargas les torció el brazo y les bajó los pantalones. Esta nueva oportunidad para focalizar los subsidios está todavía en discusión. Habrá que ver cuáles son los detalles, pero se los adelanto que ya se está discutiendo. También en Manabí habrá que poner el ojo porque se incrementan los... Esta era mi nena que andaba por ahí. Se incrementan los casos de fallecidos en la provincia de Manabí. 365 fallecidos en los últimos días, un número que alarma a las autoridades manabitas que creen o temen, mejor dicho, que el epicentro podría trasladarse. Y esto es algo por lo que las autoridades de salud están muy preocupadas, que Guayaquil deje de ser el centro de la epidemia y empiece un contagio en alguna otra provincia del país. Se mira con mucha atención a Los Ríos y se mira con mucha atención a Manabí. El regreso a la normalidad se discute también. Esto lo podemos confirmar desde La Posta, que tuvo acceso a un documento del Ministerio de Trabajo y Ministerio de Comercio, Producción e Industrias, donde básicamente las autoridades discuten cuál va a ser la forma en la que regresemos a camellar. Habrá dos fases, una primera fase de ajustes, de conversación, de difusión, de información y una segunda fase que es la de implementación. De momento, ¿qué les puedo decir? Que se está discutiendo sin fecha todavía que nadie pueda volver a trabajar si tiene más de 55 años o es una mujer embarazada o es una persona con enfermedades de inmunodepresión o enfermedades pulmonares crónicas, por darles un ejemplo. Que si vuelves a trabajar tienes que usar la mascarilla, tienes que usar guantes quirúrgicos, tienes que guardar distancia de 2 metros de forma obligatoria, que no se pueden compartir los equipos de computación, que se cierran las áreas sociales donde la gente interactúa en masa. Es decir, hay todo un plan que se está organizando para saber quién vuelve y cómo vuelve. Los detalles de esto están en el PM, el boletín de noticias de La Posta. Por la noche, suscríbete para poder recibirlo. Bueno, hay un programa interesante de por medio. Tenemos esta mañana la oportunidad de conversar con Walter Spurrier, que es probablemente la voz más prestigiosa de la economía, del análisis económico ecuatoriano. Vamos directamente a la entrevista. Lo tenemos ya a Walter ya en pantalla, un buen amigo de esta casa. Walter, bienvenido. Gracias, Anderson, por tenerme y muchas gracias por esos elogiosos conceptos que no creo que merezco, pero viniendo de ustedes lo tomo con mucho grado. Aquí nos gusta decirle la verdad a los amigos. Walter, empecemos por el principio. Se discute dos proyectos económicos urgentes en la Asamblea Nacional que muchos dan por muertos antes de nacer, que muchos creen que no podrán conseguir los apoyos necesarios. Esa es la parte política. En la parte económica, vamos a lo que más importa. ¿Qué es lo que te agrada
¿Qué es lo que no te agrada? ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo feo? A ver, empecemos por lo que conceptualmente es más complicado, pero que yo pienso que la explicación que podemos dar aquí a los amigos de la posta es más sencilla. Hay un COPLAFIP, o sea, un nuevo Código de las Finanzas Públicas, y hay una ley de apoyo humanitario. El COPLAFIP es una ley larga, complicada, pero es sobre todo un asunto técnico. Es un asunto para manejar mejor las finanzas públicas. Un punto central, muy importante, es que ahora el gobierno fijará cuánto es el tope que va a tener el presupuesto y va a asignar topes a cada entidad. Y cada entidad va a tener que manejarse dentro del tope que le asignan. Ahora es distinto, ahora cada entidad pone una lista Papá Noel de gastos y el Ministerio de Finanzas tiene que decir, pero no esto, quiten esto, y la entidad dice, no, pero es necesario, es independiente, es imposible, yo tengo que contratar todas estas personas adicionales, tengo que hacer ese gasto. Y el resultado que tenemos ahora es que el Ministerio de Finanzas no puede controlar un presupuesto que crece día a día y se ha vuelto inmanejable. Entonces ahora el Ministerio de Finanzas dice, esto es lo que hay y aquí vamos a gastar. ¿Qué es la lógica en las finanzas públicas, sea del Estado o sea de las compañías o sea de las personas? Sí, Nosotros no por es que supuesto. gastamos no es todo lo que queremos gastar, sino lo que podemos gastar. Entonces, en ese sentido me parece que esa ley es importante y me parecería insensato que la Asamblea no la apruebe. Ahora, eso no quiere decir que no la estudie y que no la enmienda en algunas cosas. Otro punto que tiene ese proyecto, que es interesante, yo pienso que ahí tiene que exponerse el énfasis de los legisladores, es ver la relación entre gobierno central y gobiernos seccionales, los GAT. ¿Y por qué tiene que ver en eso? Porque por una parte uno dice, y eso lo hemos escuchado decir entre otros a Jaime Nebot, que por supuesto tiene su corazón muy cerca de los GAT, que lo que hace el ministerio, lo que hace el SRI es Incrementar el recaudar. centralismo. Sí, pero también le toca recaudar dinero y entregarlo a los municipios lo que les corresponde a los municipios, que son únicamente instrumentos digamos, de cobro, pero esa plata les toca a los municipios por ley y a los consejos provinciales por ley y que le tienen que dar. Y en efecto, los GAT tienen que tener su independencia, su autonomía, como dice su nombre, para manejar su dinero. Pero por otra, el Estado tiene que tener una idea de cómo se van a manejar consolidadas las finanzas públicas del país. Porque hay el caso, por ejemplo, la crisis de la convertibilidad en Argentina. Allá es federación y cada provincia hacía lo que le daba la gana en materia financiera. Y eso no pudo haber una política controlada, financiera controlada a nivel del país, y eso fue un factor importante en el derrumbe de la convertibilidad en Argentina. Entonces, también tiene que haber un cierto ordenamiento de todas las entidades que no son gobierno central, incluyendo los GAT. Entonces, ¿cuál es el equilibrio perfecto entre el gobierno central y GAT? Hay una propuesta en la COPLAFIP y los legisladores van a tener que verla con lupa y ver si están de acuerdo con eso o si la cambian. Eso creo que es el punto principal que tendría que concentrarse la Asamblea, pero yo pienso que esa ley deberían aprobarla. La otra ley es... La ley que han pasado, las dos leyes, la de finanzas públicas y la ley solidaria, Walter. ¿Cuál dirías tú que es el objetivo de las leyes? ¿Es salvar empleos? ¿Es pasar el bache de la crisis del COVID? ¿Es arreglar problemas estructurales? ¿A qué le está apuntando el gobierno con estas leyes? Cada uno obedece una lógica distinta. El COPLAFIP sí obedece a arreglar problemas estructurales. La ley de apoyo humanitario es a pasar el bache. Y ahí y es a pasar el bache por dos motivos. Para no complicar las cosas, hablemos que la ley de apoyo humanitario tiene dos partes. La una parte establece ciertas relaciones de los empleados con las empresas, pero en el contexto momentáneo de la crisis establece un sistema mediante el cual si las empresas quiebran, va a haber un mecanismo ágil de liquidación de las empresas para evitar el problema que hubo en la crisis del año 20, que acordémonos de que cierran los bancos, las empresas que tenían crédito con los bancos le dicen en sus préstamos están vencidas
y muchas empresas por ese problema quebraron, y el resultado es de que esos activos quedaron ahí en la AGD, en Ministerio de Finanzas, Banco Central, Inmobiliario, etcétera, y se desperdiciaron, no se usaron bien. Hay un mecanismo en el cual los dueños de las empresas pierden, pero las empresas pasan a los acreedores, entonces, y funcionan. Entonces, hay ese mecanismo, y luego un mecanismo parcial para que las empresas digan, miren, yo quiebro si no nos ponemos de acuerdo con esto, señores trabajadores. Y los trabajadores dicen, bueno, provisionalmente vamos a ir a este nuevo arreglo, a esta nueva solución, y en función de eso, si igual la empresa sale adelante y tiene utilidades, nos tienen que pagar lo que hemos sacrificado ahora. Pero nuevamente estamos hablando de la parte laboral y de liquidación de las empresas, un mecanismo para pasar el bache. Y el otro punto es que el gobierno dice, yo no tengo plata, ustedes, empresas y ciudadanos, paguen. Y paguen el problema de superar la crisis. O sea, está pasándole la responsabilidad a los ciudadanos y a las empresas en unas circunstancias en que ciudadanos y empresas están en situación muy complicada. No han tenido ventas, tienen que pagar salarios y tienen que, además, en estos días, las personas independientes... hay que pagar impuestos. Pues exactamente, Anderson, como conoces, porque como profesionales independientes tuvimos que pagar días atrás y como empresas hay que pagar en estos días, y el resultado es que hay que pagar impuestos, el Seguro Social está debitando las contribuciones al Seguro Social, hay que pagar salarios, y en esa situación en que no hay cómo pagar y hay que sobregirarse o poner los independientes, profesionales independientes, poner los pagos de impuestos en tarjeta de crédito, nos dicen, encima paguen ahora algo porque yo no tengo plata. Y entonces ahí viene la reacción de otros sectores en que dicen, oiga, nosotros estamos, los que podemos, estamos dando ayuda solidaria y muy ágil a las personas necesitadas, pero usted no lo está haciendo, porque si usted sencillamente difiriera el pago de buena parte de los salarios del sector público para cuando tenga más liquidez, ahí tiene plata para atender los problemas del coronavirus. No se nos cargue de esta manera. Entonces, ahí yo pienso que esa segunda parte o no pasa o pasará si se eleva el piso de los que contribuyen y se elimina el grueso de la población de tener que darle dinero al fisco. Pero yo pienso que ahí va a haber una dificultad en esa creación de impuestos y eso probablemente lo van a rechazar. Walter, el problema que enfrentamos, ¿cuál es la magnitud de lo que enfrentamos? Porque ya era grave antes de la crisis del COVID. Ahora el cálculo más moderado está en el Ministerio de Finanzas, un decrecimiento del 4%, en el Banco Mundial y el FMI un decrecimiento de más del 6%, similar al 99%. Hay analistas independientes que ponen el decrecimiento para este año del Ecuador de 8 o 9 puntos del Producto Interno Bruto. ¿De qué estamos hablando? Bueno, el porcentaje se desconoce porque todavía se está discutiendo de cómo va a evolucionar lo del coronavirus y cómo va a evolucionar lo de la economía. El asunto del coronavirus es de que estamos en cuarentena para poder limitar los contagios. Entonces, si limitamos los contagios en la cuarentena, va a disminuir el número de personas que requiere atención hospitalaria y por lo tanto va a ser más fácil atenderlos y salvar a los salvables, porque ahora se está muriendo gente que se la puede salvar por falta de atención. Entonces, a medida que eso baje a niveles controlables, van a ir bajando los controles en la economía, pero para que circule más la gente, pueda trabajar, porque si no la economía se muere por inanición. Pero a medida que se recupere el movimiento de los ciudadanos, nuevamente va a rebrotar los contagios. Entonces vamos a estar en esa situación hasta que no haya una inmunización comunitaria, lo que traduciéndolo del inglés ya hablan de inmunización del rebaño. O sea, de que haya tanta gente que ya haya pasado por el coronavirus y tenga resistencia, tenga cierta inmunidad, como para que ya no sea una pandemia, sino como normalmente son las gripes, una X cantidad de personas se enferman en un momento dado, pero nada mucho más grave. Y esto recién se puede pensar en superarse cuando hay una vacuna. Y cuando hay una vacuna que se espera que sea en 18 meses, además el virus muta. Así como la gripe, nos da gripe una vez y nos vuelve a dar después. Claro. ¿Y por qué? Porque ya es un virus distinto, algo distinto, y por eso nos afecta de nuevo. Entonces, este es un proceso que va a ser lento. Y luego la economía no se recupera de golpe.
Entonces, en la medida en que este proceso de levantar digamos, la cuarentena sea lento y además se vuelvan a imponer sanciones más adelante y por otra parte la economía no logra recuperar, no, eh, nos va a, nos va a significar que probablemente la caída va a ser más grande de lo previsto, por ese Walter, factor. Walter, esta es la Sí. mamá de los cisnes negros. Tenemos una caída nunca antes vista en el precio del petróleo, que a eso se suma el parón de producción porque paramos refinería de Santa Elena, porque tenemos roto el oleoducto. Tenemos además incapacidad de exportar en nuestros principales sectores, sector camaronero devastado, sector de flores devastado, nuestros principales mercados con una baja de consumo importantísima. Tenemos incapacidad de generar moneda propia, como ya lo sabemos, tenemos incapacidad de incrementar los cupos de endeudamiento con multilaterales o lo hacemos o incapacidad de ir a los mercados porque tenemos un riesgo país de locos. A lo que voy, este megacisne negro que enfrentamos pone en riesgo la dolarización, que es el principal temor de la mayoría de los ciudadanos. Bueno, la dolarización por sí misma se ajusta, no se corre peligro por sí misma, digo, ¿no? O sea, no se cae. En ese sentido, si no tuviéramos dolarización, tendríamos ya una situación peor que la del año 1999, con una hiperinflación, un tipo de cambio descontrolado, los salarios por los pisos, porque habiendo perdido poder adquisitivo, los bancos en problemas, hubiéramos estado sumamente fregados. Ahora, en este momento, ¿qué es lo que pudiese pasar con la dolarización? Cuando digo que se ajusta el sistema, eso significa que se ajusta vía, como no se ajusta vía la devaluación e hiperinflación, se ajusta vía que falta liquidez, que es un poco lo que estamos viviendo ahora. Y eso significa que todas las cosas tienen que bajar. Más allá que muchos alimentos han subido por la especulación y que de la sierra no bajan los alimentos a la costa o a lo mejor tampoco van a Quito y han subido los precios, el hecho es de que la mayor parte de los precios de bienes y servicios en el país tienen que bajar porque no hay dinero. Si uno quiere, y nuestra salida va a ser por ofrecer todo más barato para poder vender, porque lo caro no se va a poder vender. Entonces, vamos por ese proceso de ajuste que es muy complicado en un país donde el precio principal en la moneda está fijo y el otro precio también importante que es el salario, también los salarios mínimos son fijos y no pueden bajarse. Veamos cómo, por ejemplo, ahora que tiene que bajarse el gasto público, dicen no es posible bajar los sueldos a los burócratas y por otra parte también es muy complicado despedirlos. Entonces, en ese sentido, hay esas rigideces. Si esas rigideces significan que la liquidez se prolonga mucho tiempo, habrán voces que dicen va a haber que crear liquidez. Ya incluso la gerente del Banco Central lo está diciendo, lo que es alarmante. ¿Ya? Que decir Claro. que el Banco Central de crédito al Ministerio de Finanzas y que mientras tanto entonces se ponga controles para que no puedan salir divisas. Realmente es alarmante que la gerente del Banco Central diga eso, que va contra las políticas del gobierno central. Pero en todo caso, el hecho es que en esas circunstancias todos digan, los empresarios, los empleados, los sindicatos, todos digan, señor, tiene que dar liquidez. Y el gobierno entonces comienza a salir con una moneda chimba, ¿no? Comienza a salir con que esto puede circular y bonos a circular. Entonces todo el mundo va a comenzar a esos bonos a gastarlos y los que tienen que aceptar los bonos los van a aceptar con descuento y se arma una confusión y este sistema a la larga puede llevar a un gobierno y a todos los digamos, los grupos de presión, todos los influyentes de la economía, decir, señores, salga usted de la dolarización porque así no podemos seguir adelante. En otras palabras, tendría que haber una decisión política llevada por presiones sociales para salir de la dolarización. Pero solita no se cae. Solita no se cae. Madre mía. Walter, sé que te tienes que ir, voy a terminar con esto. Me da mucha pena que el tiempo nos juegue en contra. Ojalá tengamos otro espacio para conversar con más calma y amplitud. El Ecuador tiene capacidad, porque todos los países están inyectando liquidez y lo que piden las empresas, los ciudadanos, todo el mundo es, señores, no quiten plata, denos plata, métanle liquidez a la economía. El Ecuador tiene capacidad de hacerlo, es decir, ¿hay algún lugar en el mundo donde el Ecuador pueda conseguir dólares para inyectarlos a la economía?
tenemos capacidad de incrementar el cupo con los multilaterales o ir a créditos binacionales o ir, no sé, ¿hay alguna fórmula para inyectarle liquidez a esta economía? Bueno, hay una estrategia para conseguir eso y eso tiene dos aspectos. La una, como esto es una crisis global, hay una sensibilidad mundial de que es legítimo ayudar a los países con este tipo de problemas. Otros países como Colombia, Perú, tienen fondos, tienen moneda propia, pero de todas maneras hay una fuga de capitales de esos países hacia los Estados Unidos. Entonces también tienen problemas. Entonces hay maneras de conseguir ayuda. Se está planteando, pero aunque Trump se opone, pero han planteado algunos presidentes norteamericanos, de que se le dé más derechos de giro al Fondo Monetario, o sea que el Fondo Monetario funcione como banco central, que de hecho lo es, y comience a dar, aumentarles las cuotas de lo que pueden girar los distintos países miembros. Luego, ciertos países, ya el Banco Central de Estados Unidos les está aceptando swaps, o sea que los está financiando con dólares. Entonces, el Banco Central de Estados Unidos a Colombia, Brasil, México. Entonces, nosotros tenemos además esas posibilidades y además la muy buena relación del presidente ecuatoriano con el presidente estadounidense para gestionar ese apoyo, como lo tuvo, por ejemplo, en su momento en crisis León Febres Cordero con el presidente Reagan en Estados Unidos. Pero ¿cuál es la principal traba que tenemos para eso? La principal traba que tenemos que ver eso es de que esos préstamos se los dan a países que son solventes y tienen problemas de liquidez. Y nosotros no hemos puesto en marcha una política para mejorar nuestros problemas. Nosotros tenemos que mostrar una voluntad como país, gobierno, asamblea, ciudadanía, para ir resolviendo el problema estructural y decir, fíjense, nosotros vamos a una economía viable, préstennos por el problema de liquidez. Y ahí tendremos acceso a esa plata. Entonces son dos cosas. Tenemos que hacer la reforma estructural y por otra parte gestionar fuertemente con el presidente en primer plano obtención de fondos del exterior. Esa es la salida. Escucharon ustedes a Walter Spurrier. Walter, gracias por comunicarte con nosotros. Te envío un fuerte abrazo y ya volveremos a conversar. Gracias, Anderson. Hasta la próxima. Escuchaban ustedes la lectura económica que hace Walter Spurrier, una de las principales voces del análisis económico nacional. Cree que no hay un riesgo latente de la caída de la dolarización, o sea que no es algo que sucede por la fuerza de la inercia y la gravedad, sino algo que sucede por la presión social a una decisión de gobierno que tendría que implementarse. Mientras hacemos contacto con Linda Guamán, una de las doctoras investigadoras que ha estado asesorando al gobierno nacional y que ha estado desde la academia marcando el pulso de la investigación junto a otros colegas de hacia dónde debe encaminarse la lucha contra la COVID, contra el COVID. Vamos a intentar revisar algunos de los pronunciamientos que surgían ayer a raíz del anuncio de René Ortiz, el ministro de Energía, de la posibilidad de revisar el subsidio. Me dicen que ya tenemos a Linda Guamán, solamente les recuerdo cuál ha sido la postura de la CONAIE, que básicamente lanza la pelota de la responsabilidad del gobierno nacional para decirle atente a las consecuencias si vuelves a intentar tocar el subsidio, esto después de que protagonizaran los desmanes de octubre. Hablaremos sobre esto en mi conclusión de esta mañana. Linda, doctora Guamán, bienvenida. No tengo audio de la doctora Guamán. Creo que tienes muteado el micro, doc. ¿No? Bueno, vamos a intentar hacer una prueba de audio con la doctora Guamán mientras amplío un poco lo dicho por la CONAIE. Básicamente los líderes de la CONAIE que en octubre pasado salieron a incendiar el país aseguraron que el gobierno enfrentaría nuevamente revueltas sociales y posturas radicales si intentaban una focalización del subsidio. En la focalización del subsidio, esta vez, las voces de la política, las voces coherentes de la política, empiezan a alinearse detrás de la necesidad de hacerlo, aprovechando la frase del ministro René Ortiz, que calificaba esto como un momento histórico para revisar por fin el subsidio. ¿Qué piden algunos? Guillermo Lasso, por un lado, ha dicho esta mañana, o se ha reafirmado esta mañana, algo que viene sosteniendo durante años, que se puede tocar todos los subsidios, salvo el subsidio al gas de uso doméstico. Hola, 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 El señor, hola, hola. escuchamos ya a la doctora
Linda Guamán. Doctora, le tenemos ya en Hola, pantalla. ¿me escuchas ya? Perfectamente, ahora sí. ¿Cómo estás? Un fuerte Ah, bueno. abrazo. Hola, bien, gracias Anderson. Desde Cuenca ahora contigo. Pues doctora, gracias por contactarte. Sé que tenemos también poco tiempo contigo porque andas en mil cosas. Quería consultarte primero sobre unas declaraciones que ha dado esta mañana el ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, que se ha reafirmado en que las cifras que puede conocer el COE Nacional nos permitirían leer que Guayaquil o Guayas en general se está acercando a la famosa meseta, se está acercando al pico de la epidemia. ¿Hay algo en las cifras que han revisado vosotros los expertos que les haga presumir que eso es realmente lo que está pasando? Bueno, primero me gustaría escuchar lo que dijiste, que estamos asesorando al COE. Primero, me gustaría que sepas que en gran medida esas participaciones han sido de nosotros voluntarias, y esto te digo nada más porque muchas personas nos asocian con el gobierno por el hecho de estar participando ahí. No. La mayoría de nosotros vamos de manera voluntaria, es más, nos ofrecemos, etcétera, y eso es el trabajo que estamos haciendo. No tenemos vínculo Y con es el más, gobierno. solo como digresión, la mayoría de ustedes en realidad ha sido muy críticos con las políticas públicas del gobierno nacional y esta Hola, mesa no te técnica escucho, Anderson. se formó precisamente esta mesa técnica con expertos distintos porque la idea era tener voces críticas que Anderson, no te pensaran escucho. distinto del gobierno nacional. No me escucha la doctora Creo que Guamán, tenemos un tenemos problema de audio. algún gran problema de conexión. Pido disculpas a la audiencia, es las Hola, desventajas hola. de... ¿Me escuchas allí, Doc? Te escucho muy bajito y no toque nada. Promesa. José María debe estar jugando con los Ah, controles en perfecto. cabina. Ahí te escuché. Perfecto. Listo, Doc. Bueno, y Ahora sí. respecto a la pregunta, yo creo que, bueno, yo creo que si tuviéramos datos reales, podríamos llegar a conclusiones más concretas, pero creo que todos sabemos que los datos que tenemos tienen varios sesgos, desde porque no tenemos pruebas suficientes, porque no todos los diagnósticos se reportan como COVID o no, porque no se han transparentado bien las cifras, y bajo todos esos supuestos creo que no se pueden hacer aseveraciones todavía, y es por eso que a mí sí me llama la atención y me preocupa que incluso se piensen en levantar ya las medidas. ¿Qué es lo que está pasando hoy en el Ecuador? ¿Qué es, qué es lo que más les preocupa a los expertos? Bueno, te hablo desde el área que yo manejo, que en la que estoy ayudando, que es en la de diagnóstico. A mí me preocupa que tengamos esta división. Si tú ves, no parecemos pequeños países. Tenemos un alcalde de la capital consiguiendo pruebas, que es algo que ha pedido la OMS, probar, hacer pruebas, y tenemos otros alcaldes tomando otras posiciones. A mí me preocupa eso, ¿no? Que no tengamos un sentido de dirección hacia donde queremos ir todos, porque al final todos nos hundimos. Me preocupa que independientemente de que lleguen más pruebas, o sea, que si mañana conseguimos que nos den las 17 millones de pruebas, no tenemos capacidad para correrlas porque no tenemos los equipos. Entonces, eso es lo que me preocupa, ¿no? De aquí en adelante deberíamos comenzar a ver, ok, no solamente voy a traer pruebas, también tengo que traer equipos y también tengo que seguir apoyándome de toda la gente que lo puede hacer. Nosotros como academia nos demoramos darles así, y pues tenemos una gran capacidad, ojalá esto se empiece a hacer. Ok. Doctora, yo quería consultarte por algo que hemos venido escuchando en los últimos días, esta teoría de la inmunidad o inmunización por rebaño, la inmunidad por rebaño. ¿Esto es algo que ha sido aplicado en alguna parte? ¿Esto ha funcionado? ¿Esto es real? ¿Esto es posible? Y sobre todo, ¿es algo deseable? Bueno, existe la evidencia y en la parte epidemiológica se ha manejado, sí, en otras epidemias. Es algo que desde la parte biológica tiene todo el sentido, y es decir, mientras una población ha estado más expuesta, por lo tanto tiene más anticuerpos, esta población en general va a poder, digamos, sobrelapar a aquellos poquitos que todavía no estén expuestos. Pero cuando la mayoría de la población ha sido expuesta. En Guayaquil yo no sé si habremos llegado a esos números. Entonces, tiene todo el sentido biológico de que si la mayoría de la población ya está infectada, pues bueno, tenemos un porcentaje pequeño que puede estar expuesto, pero que no va a colapsar los sistemas de salud, etcétera. Entonces,
ahí, si es que el virus llegara a una población en la que la mayoría fue infectada, pues no va a progresar, porque apenas entre va a ser destruido y no va a saltar de persona a persona, que es lo que está pasando ahora, y por eso es que tiene todo el sentido, pero es muy apresurado pensar que eso ya sucedió aquí, y yo creería que eventualmente lo vamos a ver llegar, sí, solo no es el momento. ¿Cómo se puede pelear esta epidemia si todavía no tenemos la cantidad de pruebas necesarias? Yo recuerdo cuando comenzaba esto y hablaba con alguno de tus colegas, doctora Guamán, me decía, mira, un país como el Ecuador debería estar corriendo 2.000, 2.500, 3.000 pruebas al día. El Ecuador ha Pues, corrido 30.000 pruebas en 30 días y no las ha Anderson, procesado todas. ¿Cómo se pelea sin pruebas? pues bueno, ahorita yo creo que la limitación ya tanto no son las pruebas, sino es la capacidad de procesamiento. Ahora, ¿cómo peleamos esa capacidad de procesamiento? Tomando todos aquellos que nos pueden ayudar y estandarizando las pruebas. Nosotros, en un reporte que yo lideré de universidades, establecimos que solo aquellas que se inscribieron, ¿no? Que no representa el 100%, que éramos 11 universidades, podíamos ofrecer un diagnóstico de 3.000 pruebas diarias. Y esto llevamos ya un mes. Entonces, tenemos capacidad y nosotros tenemos los equipos y sabemos cómo hacerlos, pero ¿sabes lo que nos Claro. tomó que el ACES nos acredite? Entonces, y eso seguro hay muchísimas más universidades que lo pueden hacer. No estamos hablando de que vamos a hacer una técnica que desconocemos y es algo que hacemos todos los días. En gran medida no nos hemos dejado ayudar por intentar centralizar. No sé si por el tema de los positivos negativos, de cómo se manejarían los datos. No tengo más pruebas, entonces hay muchísimos laboratorios. Hay un ejemplo muy particular, un laboratorio en Santa Elena, que recién se acaba de acreditar, que llevó un mes diciendo yo puedo hacer 5.000 muestras por día porque tengo robots en mi laboratorio en donde hace genética de camarón, etcétera. Lo pongo a servicio de COVID. Déjenme ayudarles. Un mes se tardaron en hacer que pueda estar acreditado. Entonces ahorita pues necesitamos agarrarnos de todos. Dios mío, esto es una barbaridad. Claro, yo recuerdo haber conversado contigo después de una de mis últimas entrevistadas presenciales en La Posta, hace ya más de un Sí, mes, y sí, ya sí, sí. proponías que las universidades entraran a ayudar en la carga de procesamiento de pruebas. Doc, hay Sí. un cuestionamiento que surge mucho en las últimas entrevistas que he tenido, que es cómo va cambiando el virus. Eh, vamos a ponerlo así. Yo me contagio hoy de la COVID y mañana paso mis 15 días de aislamiento y lo que sea. ¿Puedo salir a la calle sin temor a volver a contagiarme o esto es posible que pueda mutar rápidamente y me vuelva a dar la COVID? ¿Cómo funciona esto? Bueno, ahora que tenemos más información de los genomas virales, inclusive de los ecuatorianos, nos dimos cuenta que este virus además viene cargado de un arma. Sí, una gran capacidad de cambiar, pero viene cargada con una arma secreta que es una enzima que va haciendo una lectura para ver si es que el virus se equivocó o no e ir corrigiendo. Esto es una capacidad que tienen algunos organismos justo porque les interesa de cierta forma cambiar, pero no cambiar demasiado. Entonces, él viene trayendo consigo una enzima que le ayuda a hacer correcciones. ¿Por qué es esto? Porque al ser de RNA, si él cambiara demasiado, corre el riesgo de eventualmente tener un mutante, ¿no? Un virus que cambió, que tenga un cambio que le haga ser menos contagioso, que se replique menos rápido, y eso es una desventaja. Por eso es que se da el trabajo de traer este enzima. Entonces ahora sabemos que sí es RNA, pero que cambia poco, ¿no? Que cambia, pero no tanto Ok, como se esperaba. Entonces, eso es una primera cosa. Segundo, si tú te enfermas y a los 15 días quieres salir, todavía la evidencia no es tan conclusiva porque se ha visto casos de personas que sí desarrollan inmunidad, pero otras tantas que no la han hecho. Ahora, la única evidencia que tenemos en este momento es de estudios que se han hecho con otros coronavirus en los 90, que se infectaron pacientes y luego se lo siguieron a lo largo de 1 o 2 años y se vio por cuánto tiempo ellos tenían anticuerpos y cuánto iban decayendo sus anticuerpos. Y se vio que en el caso de SARS, ellos tenían defensas por 1 año y en el caso de MERS por 2 años. Y estos dos virus son muy parecidos. Entonces, estamos diciendo poder
que tengamos circulen por 1 o 2 años, sea por corto plazo, pero eso es basándonos en evidencia de virus cercanos. ¿Cómo podríamos saber esto? En el caso de nosotros, tendríamos que tomar un coronavirus, la cepa ahorita SARS-CoV-2, infectar un animal o mejor aún un humano voluntario y acompañarlo a lo largo del tiempo, pero sabemos que no lo podemos hacer. Entonces, todavía no sabemos exactamente por cuánto tiempo vamos a tener defensa. Sabemos que hay anticuerpos porque las pruebas miden anticuerpos y se detectan. Ahora, ¿por cuánto tiempo van a estar los anticuerpos? No sabemos. Yo creería que por lo menos 1 año. ¿Qué hay de los tratamientos, Doc? Cuando hablamos, esto era totalmente nuevo todavía, se empezaba a hablar de de tratamientos experimentales, perdón, del uso de hidrocloroquina, de cloroquina, de plaquenol, de acitromicina. Todo el mundo está probando un poco a ver qué sale. Ayer la CNN reportaba un estudio aún no publicado que aseguraba que la hidroxicloroquina no había tenido efecto alguno en la lucha contra el COVID o en paliar la enfermedad. ¿Hay alguna literatura científica ya que pueda decir qué tratamientos están funcionando mejor que otros y cuáles no? Bueno, nosotros acabamos de publicar, se encuentra en estado de preprint, que es un estado previo a ser publicado oficialmente cuando ya he revisado un artículo entre varias universidades ecuatorianas e investigadores también. Abordamos el tema del tratamiento. Me gustaría mencionarlo nada más muy por encima, debido a que yo no soy médico y probablemente voy a caer en algo que no es tan comprobado. Lo que sé hasta el momento he desprendido de ese trabajo y por lo que he leído, sí, no existe evidencia de que la cloroquina en sí tenga este efecto, especialmente sin daño colateral, porque al inicio diferentes presidentes utilizaron el tema de la hidroxicloroquina por una publicación publicada en Francia en el que se demostraba que con poquitos pacientes había algún efecto. Pero de ahí en adelante lo que ha habido es abundante evidencia demostrando lo contrario, de que con diferentes pacientes en diferentes países del mundo, no solo que no ha habido efecto, que sería algo neutral, sino que ha habido problemas relacionados a las comorbilidades que tenían estos pacientes, es decir, si tenían cardiopatías, por ejemplo. Entonces, yo creía que la tendencia, por lo menos desde la evidencia científica, es cada vez más a descartar el uso de hidroxicloroquina. Yo sé y recuerdo que nuestro viceministro la propuso como un profiláctico, es decir, como un medicamento que puede prevenir. Y yo creo que en gran medida es, y recuerdo haber estado en una reunión, es claro, para mí es sencillo decirte, Anderson, la evidencia dice que no, pero yo no soy médico que está viendo cómo muere la gente y cómo mueren mis compañeros en Guayaquil, y ellos tenían ese sentir, ok, si me dices que algo tiene un chance de evitar que me enferme, yo lo tomo. Sí, no hay evidencia, pero pues que no me hace mal y me lo tomo. Y ellos apuntaban a eso, ¿no? Tenemos gente que está muriendo, si es que es un medicamento que la gente no causa efectos secundarios, démosle. Desde esa perspectiva entiendo la lógica, sin embargo, cada vez más vemos evidencia pues, de que no funciona como quisiéramos. Y ahora se está probando experimentalmente y también en Ecuador se está experimentales de utilizar el plasma convaleciente de personas recuperadas para reinyectarlas. Muy pronto vamos a ver algunas universidades que están colaborando con hospitales y que de hecho van a hacer este seguimiento. Doc, una pregunta. Si empezamos la cuarentena hace 30 días, ya más de 30 días, 32 días, ¿cómo es posible que todavía siga habiendo contagios nuevos? Que es una de las preguntas recurrentes, porque mucha gente dice, claro, yo llevo más de un mes encerrado en mi casa, ¿cómo es posible que la gente se siga contagiando a la velocidad que se siguen contagiando? Pues bueno, porque recordemos que las vías de contagio son dos, de persona a persona, y esa es la que puede disminuir bastante cuando tú estás aislado, pero la siguiente es por contacto con superficies, y esta no necesariamente disminuye tan rápido porque tenemos varias personas haciendo actividades diversas, ¿no? De trabajo. Entonces, si solamente se transmitiera de persona a persona y hubiera cero chance de que tú tocando una puerta te puedas contagiar, probablemente hubiéramos visto una disminución. Pero no solamente hemos visto que se crean superficies, sino cada vez más tenemos evidencia de que se queda 3 días, por ejemplo, en acero inoxidable y en plástico. Esto es una publicación que se hizo en una revista de alto impacto en la que se demostraba que el virus, quedándose 3 días en estas superficies, después tú lo podías aislar e infectar una célula y la célula se enfermaba, queriendo decir esto que mantenía su capacidad infectiva intacta.
Para mí ahí está la clave de que a pesar de que hemos intentado, porque ya ves que las ciudades no hemos sido muy disciplinadas haciendo esto, porque seguimos teniendo tráfico, Claro. pero a pesar de que hemos reducido el contacto persona a persona, el hecho de que el virus superficies también marca una tendencia a que esto siga propagándose. Claro, qué espanto. ¿Cuánto recomendarían ustedes los expertos? No sé si tienen una fecha en la cabeza, pero vamos, te lo pregunto. ¿Cuánto recomendarían que el gobierno empiece a evaluar, liberar o soltar la cuerda de la cuarentena? Cuando los números sean transparentes, ¿ok? Y todos nos sintamos confiados, tengamos cierta seguridad de que lo reportado corresponde a la realidad y que ya con esos números empecemos a ver el aplanamiento de la curva, recién ahí deberíamos empezar a relajarnos en las medidas de aislamiento social y confinamiento. Yo no veo sucediendo eso en un mes más por nosotros, por cómo somos. No veo sucediendo esto de manera real. Ahora, por la parte económica, pues veo que la semaforización está intentando hacer que volvamos a trabajar y lo entiendo desde la parte económica. Sin embargo, yo creo que puede tener consecuencias negativas en sociedades como las nuestras, que ya vemos que nos cuesta mucho trabajo mantener la disciplina. No deberíamos hacerlo todavía. Se puede presumir con un regreso muy pronto a la actividad normal. Es decir, si la próxima semana algunas industrias, como se discute en el gobierno, vuelven a la vida ordinaria, así sea con precauciones como mascarillas, toma de temperatura y tal, puede haber en ciudades como Guayaquil, que ya pasan lo peor, o en ciudades como Quito, que han aguantado el crecimiento de la curva, un rebrote, una segunda ola, un repunte de la velocidad de contagio. Sí, y existen ya proyecciones elaboradas con datos de otros países que están en fases más adelantadas de las nuestras, que con esos datos se han hecho proyecciones de diferentes picos de rebote que van a existir dependiendo de cómo se maneje el aislamiento social cuando regresemos, porque tenemos que entender que, aunque mañana nos digan que tenemos semáforo verde, vamos a tener probablemente que seguir usando mascarilla y vamos a tener probablemente que estar por lo menos de 1 o 2 metros de distancia. Eso va a tener que seguir. Entonces sí, es posible, se han visto proyecciones y yo creo que es importante aquí introducir algo de que otros países están haciendo, que es dejar salir primero a los trabajadores que hayan dado positivo para las pruebas serológicas de anticuerpos. Esto quiere decir que a través de esta prueba tú evidencias que esa persona tuvo la enfermedad y que ya se curó, por lo tanto es inmune a corto o mediano plazo, pero es inmune. Y entonces son esas personas las llamadas a, digamos, restablecer la economía porque ya tienes menos riesgo de contagio. Se está utilizando, por ejemplo, en Alemania, pero claro, la controversia es que las pruebas serológicas pueden ser de muy mala calidad, porque ahora están circulando de venta por Mercado Libre, por Alibaba, por todos lados, y entonces que los países tienen que darse el trabajo, como han hecho Inglaterra, por ejemplo, como lo ha hecho Alemania, algunas ciudades inclusive de comprar un lote de pruebas, perdón, eso de trabajar en casa con hijos. No, no te preocupes, yo tengo mis nenas por ahí que no ladran, pero gritan que dan miedo. Que lo que han hecho es, ok, tenemos este lote de pruebas que lo compramos del mejor proveedor que podemos tener. Y entonces lo que vamos a hacer ahora es, una vez que llegan al país, se aseguran con positivos y negativos de RT-PCR, las validan y ahí hacen las pruebas. Yo estoy haciendo ese trabajo para, por ejemplo, aquí en Cuenca, con la municipalidad, de, ok, ¿cuál es la mejor prueba? Y me encuentro con cosas que dan miedo, o sea, me encuentro con pruebas que tienen una sensibilidad que dices 99% y tú piensas que es algo súper bueno y de pronto ves que hicieron una prueba con 10 pacientes. Entonces, Wow. otras que no tienen marca, que no tienen página web las empresas, pero que el ARCSA ya les dio registro sanitario. Ese también es un gran problema. Si tuviéramos una prueba, que ya hay 4 aprobadas por la FDA para medir anticuerpos, si una de esas pudiéramos utilizarlas aquí y pudiéramos identificar a aquellos que de hecho ya estuvieron expuestos y a esos empezamos a hacerlos que regresen a la parte productiva, sería mucho menos riesgoso este tema de la recurrencia, ¿verdad? Porque tenemos la gente que está protegida, pero tenemos que hacer un buen trabajo escogiendo una buena prueba, por eso yo no las descarto, no para diagnóstico, pero sí para esto, para predecir quién puede salir a trabajar. Doctora Guamán, te agradezco un montón el tiempo y la oportunidad. Sé que tienes
una agenda ocupada el día de hoy y prometí soltarte antes de las 9:30 de la mañana. Te envío un fuerte abrazo y te agradezco por la participación en el programa. Cuídate mucho, que estés muy bien y espero que algún rato nos veamos en persona otra vez. Claro que sí, ya tomaremos un cafecito. Escuchamos ustedes a la doctora Linda Guamán. Las principales preocupaciones que hay en el mundo científico ante la falta de pruebas evidentes del Ecuador que nos permite dudar de la estadística oficial, como ya es público y notorio. Sobre esto, mi conclusión de esta mañana, esto es el punto final. Yo creo que el doctor Juan Carlos Ceballos, que ha asumido el puesto en mitad de la emergencia y la crisis y le ha tocado resolver y aprender en el camino, nos debe una explicación a los ecuatorianos. Una explicación que a lo mejor no responde solamente por él, sino por los que estuvieron antes en su cargo, como la doctora Catalina Andramuño. Pero es inconcebible que 50 días después del arribo del paciente cero, en este país sigamos discutiendo por qué no se hacen las pruebas suficientes. La primera recomendación que da la Organización Mundial de la Salud, básicamente la única que da, es: señores, hagan pruebas y hagan pruebas. Pues el gobierno ecuatoriano no solo que no las hizo, no solo que se tardó más de 30 días en importar una cantidad significativa de pruebas y que había vivido de la caridad, que está muy bien recibida por parte de farmacéuticas privadas, pero que es obligación del Estado tenerlas, sino que ahora que tiene algunas pruebas, no las suficientes, pero algunas pruebas, de más de 15.000 pruebas represadas. El señor Juan Carlos Ceballos, ministro de Salud, ha dicho que esto se va a acabar entre hoy y mañana, que se va a poner al día. La cosa es que esto nunca debió de suceder, ministro Ceballos. Y no es cuestión de agitar la varita y que sucedan las cosas, es cuestión de que tenía la solución en sus manos desde antes de llegar al cargo. La tenía su antecesora, Catalina Andramuño, y la tuvo usted entonces desde el día 1, que es que las universidades privadas, 11 universidades privadas y públicas de este país, disponían sus laboratorios, que están capacitados, que tienen las herramientas, que tienen la gente preparada para hacerlo de forma gratuita. Y ustedes se demoraron un mes en aprobar a estas universidades para que triplicaran la capacidad de procesamiento de pruebas del Ecuador. Esto es pensar con los pies. Esto es que no le importe a nadie en el Ministerio de Salud la cantidad de muertos y de luto que tenemos en Guayaquil. Esto es poner por encima de la vida la burocracia y el papeleo y el trámite. Señor Ceballos, creo que merecemos una explicación. La espero de su parte. Aquí nos vemos mañana, otro tema, otro entrevistado, mismo entrevistador. Les envío un fuerte abrazo y mañana es jueves. Tenga un buen día.